¿Tiene una idea o proyecto y necesita que muchas personas lo vean y lo escuchen? Tenemos las herramientas tecnológicas para ayudarle. En Radio Costa Rica hemos incorporado toda una plataforma tecnológica que incluye YouTube, Skype y Facebook Live, además de nuestras aplicaciones. Súbale el volumen a sus ideas. Incorpórese ya al maravilloso mundo de la radio y toda nuestra tecnología. Para mayor información visite nuestro sitio web o llámenos 8377-4416. Radio Costa Rica, mucho más que una radio. Aquí en Doña Luisa, la gastronomía y la coctelería no deja de sorprendernos. Este restaurante Mirador lo tienes que poner en tu lista si vienes a La Fortuna. Para iniciar, nos pedimos un fondido de 3 quesos que viene acompañado de pan tostado y frutas. Para acompañar nos pedimos unos cantaritos y la verdad se han convertido en mis favoritos. De plato fuerte nos pedimos la punta de solomo que viene en una parrilla caliente y se acompaña de vegetales y papas. A nosotros nos encantó este lugar, es súper lindo y la comida deliciosa. Envíale este video a la persona que te va a acompañar en tu próxima visita a Doña Luisa.
buenos días. Su servidor Marlon Méndez les saluda hoy miércoles 11 de noviembre. 11 es hoy, bueno, ya me desubiqué, pero bienvenidos a su programa Contacto Comunal. 13 de noviembre. 13 es, ¿verdad? 13, sí. Saludos a don Luis. Ya casi vamos con usted, don Luis. Bienvenidos a su programa Contacto Comunal de hoy miércoles 13 de noviembre. Gracias a Dios por el don de la vida, la salud, el trabajo, las lluvias que persisten. Bueno, vamos a ver, esperemos que pasen, porque hay gente que la está pasando un poquito mal, pero bueno, después de la tormenta viene la calma, como dice la frase. Gracias a nuestros patrocinadores, el saludo allá a Andy en cabina y también a la doctora Christine, que mañana vamos a tener en la óptica San Josecito, allá en San Isidro Heredia, va a acompañarnos mañana para hablar de el tema visual. Pero hoy aprovechemos el espacio con don Luis. Buenos días, don Luis, ¿cómo está? ¿Cómo amanece? Buenos días, don Marlon, muy bien, y saludos a la estimable audiencia. Ok, hoy con un tema sumamente importante, que la gente que nos escuche y nos vea a nivel nacional, el principio de la inocencia. Dicen que las cárceles están llenas de inocentes, ¿verdad, don Luis? Entonces, vamos a ver, hoy que usted es el experto, háblenos de en qué consiste el principio de la inocencia. Sí, bueno, primero, para que la audiencia entienda, bueno, no estoy muy de acuerdo con que las cárceles estén llenas de inocentes, pero sí que hay un principio fundamental y quiero dejar claro desde el principio. Estos principios que tutelan los derechos fundamentales de la gente, y uno de esos, creo que es uno de los más importantes, es el principio de inocencia, no son principios que tutelan a los delincuentes, nos tutelan a todos, porque todos los ciudadanos en algún momento podemos estar frente a una situación que compromete nuestra libertad. Y si no se tutela debidamente este principio, pues tanto nosotros como nuestras familias pueden pasar momentos bastante duros, bastante críticos. Entonces, entrando ya en materia, este es un principio que está tutelado por nuestra Constitución, por tratados internacionales y también, lógicamente, por nuestra normativa. Principalmente nace en el artículo 39 de la Constitución Política, que voy a leer textualmente. A nadie se hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta, sancionados por ley anterior y en virtud de sentencia firme dictada por autoridad competente, previa oportunidad concedida al indiciado para ejercitar su defensa y mediante la necesaria demostración de culpabilidad. Entonces, esta es la parte principal. El segundo párrafo dice, no constituye en violación a este artículo los dos anteriores el apremio corporal en materia civil o de trabajo o las detenciones que pudieran decretarse en las insolvencias, quiebras o concursos de acreedores. Pero lo importante es que se está tutelando nuestra libertad. El principal peligro que tenemos es en el área del derecho penal, aunque haya premios corporales por asuntos de pensión alimentaria, que con la nueva normativa procesal de familia pues se han limitado un poco, pero siguen existiendo. Pero nos vamos a centrar en la parte penal. Entonces, ¿qué nos dice el artículo 9 del Código Procesal Penal? Dice, el imputado deberá ser considerado inocente en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su culpabilidad en sentencia firme, conforme a las reglas establecidas en este código. En caso de duda sobre las cuestiones de hecho, se estará a lo más favorable para el imputado. Hasta la declaratoria de culpabilidad, ninguna autoridad pública podrá presentar a una persona como culpable ni brindar información sobre ella en ese sentido. En los casos del ausente y del rebelde,
se admitirá la publicación de datos indispensables para su aprehensión por orden judicial. Entonces, ¿qué nos dice esto? Cualquier persona, y no estamos hablando de un delincuente, porque aquí de una manera muy fácil, cualquier persona que es detenida o cualquier persona que está siendo juzgada, de inmediato se le llama delincuente y se le considera, para algunas personas los consideran hasta lacras de la sociedad, y el asunto no es así, son ciudadanos con todos los derechos como todos nosotros. Pero no solo las personas que han cometido delitos pueden sentirse o pueden estar en peligro de que se violente su derecho de inocencia. Hay denuncias calumniosas, hay situaciones complicadas que pueden poner en entredicho nuestra libertad, aun y cuando no seamos responsables o la responsabilidad no merite medidas tan severas como la privación de libertad. Entonces, es un principio que nos cubre a todos los ciudadanos, no solo al peor asesino o a una persona que sustrae bienes o que comete cualquier otro tipo de delito o acto de corrupción, sino a usted, don Marlon, a mi persona, Luis Alonso Bonilla. A cualquier persona se le puede poner en peligro la libertad por una mala aplicación del principio de inocencia. Una consulta, don Luis. Vamos a ver. Si yo en un acto de cólera, digamos, porque a veces cuando la gente se enfurece, pierde el control, no está en sus 5 cabales que decimos, ¿verdad? Y agarramos un revólver y matamos a alguien, bueno, lógicamente, habiendo testigos, existe la posibilidad de que por el acto, con un dictamen médico, esa persona pueda ser inocente porque cometió un acto en un tema de que perdió los estribos. Bueno, o es no. un tema complicado y amerita, mucho estudio. amerita otro programa. Aquí, bueno, no habría que analizar las normas penales y ciertas cosas. Esto no es un eximente de responsabilidad, por lo menos en principio, con la descripción que usted me ha dado. Claro. Sí puede ser un atenuante, sí se comprueba científicamente, ahí tendría que hacerse análisis forenses, médicos forenses para determinar, psicólogos, psiquiatras forenses también, para determinar si estaba en un estado de emoción violenta. Y esto es lo que puede servir como atenuante, pero nunca como eximente. Pero ya eso sería un tema muy diferente a este del principio de inocencia. Lo importante del principio de inocencia es que a usted se le considera inocente hasta que una sentencia dictada por un juez de la República indique lo contrario. Y una vez que se dé esta sentencia, tiene posibilidad de impugnación, y ya si agota la etapa de impugnación y siempre es condenado, tiene derecho a que se le respeten todas sus garantías, todos sus derechos fundamentales, porque la condena es únicamente en cuanto a la pérdida de libertad. Y aquí voy a hacer un paréntesis, porque últimamente tuvimos la visita de un mandatario del exterior que tiene, en su país hay una situación muy particular que muchos consideran que es la ideal y que Costa Rica debería estar en estas condiciones, pero muchos consideramos que no. Y hizo un paralelismo entre lo que cuesta mantener a un reo en la cárcel y lo que cuesta a una familia promedio tener ingresos para cada persona. Y desde la óptica de él, utilizando un lenguaje falaz, o sea, de falacias, dice que no es posible que salga más caro mantener un reo que lo que le cuesta a una persona promedio dentro de una familia mantenerse. Eso es una falacia porque, repito, lo único que perdió la persona condenada, si la pena meritaba prisión preventiva, es su libertad. Todas las demás garantías las merece. Él no está en un spa, no le están haciendo masajes, no está comiendo manjares, está en una situación bastante lamentable. En cualquier prisión, aunque las prisiones de acá están mejores que
las de muchos países de Latinoamérica no dejan de ser deplorables. Pero lo peor de todo, aunque estuviera en una habitación de lujo en un hotel, está privado de libertad, no puede disponer de su libertad para ir a hacer compras, para ir a trabajar, para ir a tener algún tipo de entretenimiento con su familia, está privado de libertad, y la libertad es el bien jurídico más importante que tenemos después de la vida. Entonces, esa comparación que hizo este señor mandatario de El Salvador es totalmente grotesca y alejada de la realidad y falaz. Entonces, partiendo de ahí, tenemos, volviendo al principio de inocencia, aquí no se puede eh, considerar a nadie culpable hasta que se demuestre su culpabilidad por medio de una sentencia dictada por un juez. Y de la misma manera, tiene derecho a ejercer su defensa. Eh, Incluso puede estar en libertad, salvo que se den peligros procesales mientras se lleva a cabo el proceso. Eh, la regla es que el proceso se lleve a cabo en libertad. La excepción es que existan ciertas condiciones que se consideren peligros procesales, de acuerdo con los artículos 239 y siguientes del Código Procesal Penal, por ejemplo, peligro de fuga, que es el principal, y si no existe este peligro de fuga, bueno, y tiene que haber otras circunstancias, por ejemplo, un grado de probabilidad, estamos todavía hablando de probabilidad y no de certeza, un grado de probabilidad de que cometió el delito. Tiene que haber indicios suficientes para decir si esta persona puede haber cometido un delito, pero es durante el proceso que se ventilan una serie de circunstancias para determinar si efectivamente fue él, y si fue él, si no hay eh, una justificación que podría, de alguna, por ejemplo, la legítima defensa, si se trata de un homicidio, y otra serie de circunstancias que para eso es que sirve el proceso, para determinar si al final del proceso amerita una pena de prisión o no. O puede ser que la pena no sea muy alta, y si es inferior a los 3 años y la persona no tiene antecedentes, pues se le da la ejecución eh, condicional de la pena, y puede estar en libertad portándose bien durante cierto periodo, generalmente 5 años, dependiendo de las circunstancias. Y si cumple con todo eso, ya no es necesario que vaya a prisión. Don Entonces, Luis, no es así de fácil. La otra regla, cosa, repito, la regla es, en el caso de la prisión preventiva, eh, únicamente si hay peligros procesales que ameriten que esté en prisión antes de recibir la condena. Y esta parte del proceso, digamos que ameritaba estar en prisión, se descuenta ya de la pena que se le impone finalmente. Pero resulta que, imagínense que a usted o a mí nos den prisión preventiva automáticamente, como han pretendido algunas personas en este país, y resulta que al final somos inocentes. Entonces estuvimos purgando prisión gratuitamente y al final resultamos inocentes. Entonces, esto en realidad funciona, nada es perfecto, pero funciona bajo esas reglas en este país porque somos un país democrático donde se respetan los derechos humanos y la libertad. Repito, la libertad del ser humano es uno de los principales, el principio de libertad es uno de los principales, después de la vida, de los principales valores jurídicos que tenemos. don Luis, en el país se han dado casos, vamos a ver, pensando en que el fiscal, el abogado, el juez no tuvo todas las pruebas suficientes y se condenó a esa persona a 10 años, por decirte un ejemplo. ¿Se puede volver a reabrir el caso en Costa Rica para darle una mejor investigación a ese caso y que esa persona realmente esté cumpliendo una pena porque tuvo vicios, el proceso, las pruebas, etcétera? ¿Se puede reabrir nuevamente? ¿Lo permite nuestra legislación, como se hace muchas veces en estas historias que vemos de Estados Unidos, de gente que ha pasado cadena perpetua y después se dan cuenta que no fue el asesino y no fue otra persona? Sí, en este país, como en todos los países que respetan los sistemas democráticos, el Estado de Derecho, hay un sistema de impugnaciones. En derecho penal existe la posibilidad de apelar la sentencia penal. Estamos hablando de los delitos de,
de los delitos en sí, porque también hay faltas y contravenciones y faltas de tránsito y otras cosas, pero en este momento centrémonos en un proceso penal de delitos, el principal. Se da la apelación, es un tribunal de apelación, dependiendo de la jurisdicción donde esté, aquí tenemos varios en el país, al que le corresponde examinar la sentencia. Y es muy importante porque este sistema que tenemos aquí en el país es bastante, la apelación es bastante amplia. Se puede atacar la sentencia por aspectos sustantivos, digamos, que tienen que ver con la norma en sí, del Código Penal, por ejemplo, el robo o el homicidio, si se considera que la aplicación de la ley es incorrecta, no se aplicó debidamente o se aplicó la norma que no se tenía que aplicar. También por la parte procesal, digamos que no se aplicó bien el Código Procesal Penal. Eh, Incluso si se cometieron errores procesales que ameritan la anulación de cierta prueba y al eliminarse esta prueba, la persona se queda sin prueba para poder dictar una sentencia condenatoria. Todo esto se ventila. Incluso si la persona que apela, el defensor, apela por un motivo, el tribunal tiene la obligación de examinar integralmente la sentencia y puede que declare con lugar la apelación no por lo que reclamó el defensor, sino puede ser por otra cosa. Entonces, están tutelados los derechos de la persona imputada de una manera bastante amplia en esta parte, en cuanto al recurso de apelación. ¿Qué pasa si declaran sin lugar la apelación? Pues existe el recurso de casación, pero es más limitado. Tiene que ser bajo unas circunstancias bastante calificadas que se pueda dar curso. Hay una etapa de admisibilidad donde un gran porcentaje de los casos se declaran inadmisibles, entonces no se puede analizar el fondo. Pero esto es muy amplio, es un tema muy amplio y sería como para otro programa. Pero lo importante es que sí tenemos posibilidades de impugnar. Incluso si más bien es al revés, absolvieron a la persona imputada, pero el Ministerio Público, que es el que lleva la acción penal en el proceso aquí en este país, o el querellante, digamos, un acusador privado, consideran que no se debió absolver, también pueden apelar y también tienen, si se dan los requisitos de ley, si se declara sin lugar la apelación, pueden ir a casación. Entonces, son posibilidades que hay. Y este tema que usted menciona es importante porque últimamente ha estado en boga por parte en el programa que da el señor presidente todos los miércoles, mencionaba constantemente el nombre de una señora bastante mediática, una política que en su momento tuvo cierta importancia y que estaba sometida a un proceso penal. Y decía, ¿para cuándo? Aquí tenemos que ver que vivimos en un país diferente a El Salvador, donde hay una verdadera división de poderes, no hay un poder absoluto. El poder ejecutivo no manda sobre el poder judicial, ni sobre el poder legislativo, ni sobre el Tribunal Supremo de Elecciones. En El Salvador es algo diferente, ahí en este momento hay poder absoluto. Entonces, el presidente, en primer lugar, no tiene que tener ninguna injerencia sobre lo que hace el poder judicial, pero siendo objetivos, en este caso, esta persona imputada, igual que usted, si hubiera estado imputado o igual que yo, simplemente ejerció el derecho de impugnación que tiene cualquier persona en un proceso. Ejerció el derecho también de defensa durante todo el proceso, desde que fue imputada, desde que tuvo que ser indagada, etcétera. Y al igual que todas las personas, el proceso siguió su curso. Tal vez muchos piensan, debe haber una mano peluda por ahí que ante los intereses de ciertas élites van a brincarse la fila o más bien a atrasar la resolución de un asunto, pero en la práctica esto no se da así. Puede haber errores judiciales, puede haber malas resoluciones, pero la solución a todo eso está en el sistema de impugnación, no en abrir escándalos sin ningún fundamento.
y en destruir también públicamente a una persona que ya de por sí fue sometida a un proceso, que ya de por sí fue condenada y siendo adulta mayor, pues en este momento ya está purgando la condena. Simplemente se resolvió la apelación sin lugar y después pasó a casación. Y en casación lo que sucedió fue que no fue que por la presión del señor presidente se apuraron a resolver, simplemente en la etapa de admisibilidad de la casación se determinó que el recurso era inadmisible y por eso ya quedó en firme la sentencia y la señora está en la cárcel. Si se hubiera declarado admisible, si hubiera reunido los requisitos de admisibilidad, posiblemente no estaría en la cárcel todavía porque estarían resolviendo sobre el fondo. Pero eh, simplemente la sala tercera consideró que no era admisible, que no reunía los requisitos de ley, entonces ya quedó en firme la sentencia. Esto Don para Luis, sí, aclarar don el Luis, asunto. Y esto y si, le sirvió a esta señora, me podría servir a mí, le podría servir a usted o a cualquier ciudadano costarricense o extranjero que viva en este país. igual, no por su, vamos a ver, por su estatus o por su trayectoria política, ¿será que puede justificar ante los jueces por su enfermedad y se estará comiendo el tamal ahora en diciembre en su casa, ahí en Escazú? Bueno, esta pregunta es muy interesante porque cualquier decisión que se tome de ahora en adelante no depende directamente del Poder Judicial. En este momento está bajo las órdenes de adaptación social y eh, adaptación social pertenece al Ministerio de Justicia, es un ente del Poder Ejecutivo, con un ministro que es ministro del actual gobierno, dirigido por el señor Chávez. Entonces, dentro de esta institución está el Instituto de Criminología, que es el que hace estudios técnicos de salud, psicológicos. Hay una serie de estudios, es bastante complejo, pero es el Poder Ejecutivo el que tiene que hacerlos. Y con base en estos estudios, si recomiendan o no, si son favorables o no, si dicen, sí, efectivamente la señora tiene la salud en este momento es deplorable, es inhumano tenerla en la cárcel. Al final, con todas estas recomendaciones o no recomendaciones, un juez tendría que hacer un estudio para determinar si efectivamente se le puede dar la casa por cárcel o otro tipo de privación de libertad que no sea estar en este caso en el centro penitenciario donde está. Pero ya la bola está en los pies del Poder Ejecutivo, no del Poder Judicial. Y no es por ser ella, cualquier ciudadano, el Perico de los Palotes, Luis Alonso Bonilla o cualquiera que está en circunstancias como las de ella, tiene los mismos derechos y puede hacer las mismas solicitudes que hace ella. Bueno, y hablando del tema de hoy también, don Luis, y el expresidente Miguel Ángel Rodríguez, o todo aquel círculo, el posado y las cámaras y el mundo se dio cuenta, y creo que fue el año pasado que lo liberaron, ¿verdad? De los cargos, me parece a mí. Digamos, si Sí, ponemos como ejemplo el tema del debido proceso, y al final los tribunales dijeron, no, señor Miguel Ángel Rodríguez, el presidente de la República, usted no cometió los errores, es inocente. eh, yo la información que tengo es la misma que tiene cualquier ciudadano, pero tengo entendido que eh, por lo menos en el caso principal se dio no eh, fue por circunstancias de una prueba que se consideró que no era legítima y al faltar esta prueba, pues definitivamente no se podía condenar. Y esto aplica no por ser Miguel Ángel Rodríguez, sino aplicaría para, repito, para cualquier ciudadano, para usted, para mí o para cualquier persona. Eh, entonces, sí, a veces son situaciones que no agradan a nadie. A mí, algunas a mí no me agradan, circunstancias que se dan, que digo que qué malo que se dio de esta forma. Pero lo más importante, aunque sintamos ese sinsabor, es que se está respetando el debido proceso, que se está respetando la ley, que se está respetando la Constitución y los tratados internacionales y que en este caso nadie es condenado o nadie queda en libertad simplemente porque alguna persona o algún ente con poder
considera que debamos estar en la cárcel. De no ser así, si no se respetaran todas estas garantías, podríamos correr el riesgo, por ejemplo, de que por un asunto político, si hay un presidente, por ejemplo, que tiene el poder absoluto, que ya domina la Asamblea Legislativa y que domina el Poder Judicial, dice, este es un enemigo político, lo quiero en la cárcel. Entonces, pasa por encima del debido proceso, pasa por encima de todas las circunstancias que se toman en cuenta en un país democrático para privar de libertad a alguien y con cualquier excusa, como tiene dominio absoluto sobre todos los poderes, incluyendo el Poder Judicial, entonces ese enemigo político va a parar a la cárcel. Y esto es lo que no puede suceder en un país como Costa Rica. Diferente sería que decidiéramos darle apoyo a una persona que quiere cambiar las cosas y que quiere tener poder absoluto, porque entonces, desgraciadamente, otro gallo cantaría en nuestro país si llegamos a retroceder 100 años en nuestro sistema de garantías. También, don Luis, hay otro ente de derechos humanos donde cualquiera persona que se sienta que no está juzgado o su inocencia está en juego, podemos llegar a otras instancias internacionales. Y tenemos ejemplos. Nosotros pertenecemos al sistema interamericano, la OEA, y estamos, es más, la Corte Interamericana de Derechos Humanos está ubicada en San José. Y en esa corte se ventila la violación de derechos de todos los países suscritos en el continente. Y hay una resolución importante en la que un periodista fue condenado por un señor extranjero por una publicación que se hizo y no se siguió el debido proceso. El principio de doble instancia. Esto significa que si usted es condenado, tiene derecho a apelar y que se analice integralmente toda la sentencia. Efectivamente, esta sentencia en contra de Costa Rica trajo como consecuencia la modificación de nuestro sistema procesal y por eso es que ahora tenemos un recurso de apelación y posterior al recurso de apelación tenemos la posibilidad todavía de ir a casación con unas posibilidades más limitadas procesalmente, pero sí lo tenemos. Y por eso se dio más amplitud a ese recurso de apelación. Es lo que le mencioné hace un rato, que no necesariamente los jueces de apelación tienen que limitarse a los argumentos impugnaticios de quien recurre, sea del defensor o del fiscal, sino que tienen que analizar integralmente la sentencia y si encuentran otro defecto, pueden traerse la sentencia abajo. Pueden declarar el recurso con lugar, aún por motivos que no fueron parte del recurso de apelación, y el asunto va nuevamente a juicio. O en circunstancias muy especiales pueden decir, bueno, se le absuelve de una vez. Don Luis, el tema de que te tapan la cara, eso se da en todos los países. ¿Por qué? Porque lo mismo, porque ¿cómo te voy a exponer si sos inocente? No te han juzgado. Eso también es un derecho que la gente tiene. Cuando te llegan y te tapan la cara, vos te pones un gorro, una chaqueta, lo que sea. Yo no sé si en otros países se da. Lo que pasa es que en un país que se precia de respetar los derechos de las personas, se dan casos en que una persona es detenida y al final resulta que no fue condenada, sea por lo que sea, incluso podría ser una persona totalmente inocente, pero a veces se expone su imagen, su reputación queda por el suelo injustamente y al final resulta que no merecía eso. Al final era inocente. Sí, y hablando de gente mediática. Yo sé que mucha gente critica eso, pero sí. Estoy seguro de que esas personas que lo critican, si tuvieran que estar en esa circunstancia, o un hijo, un hermano, el papá de ellos está en esa circunstancia, estarían felices porque se le tape la cara.
Es como todo. Aquí todo es malo o todo es reprochable, salvo cuando yo estoy en esa situación. Sí, 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 Lo sí. Somos, importante no es cuestionarnos si se le tapa o no la cara, lo importante es cuestionarnos si se sigue o no el debido proceso, si se respetan los derechos de esa persona, incluso si se respetan los derechos de las víctimas también. Deberíamos estar muy pendientes de eso, pero no podemos decir que por taparle la cara o no se están irrespetando los derechos de la víctima, porque eso sería una falacia. claro. No, no, igual hay que entender a la gente estos del OIJ y los procedimientos. No me importa cómo se llame Luis Bonilla, Marlon Méndez, Rodrigo Chávez. El procedimiento es deténgalo, espóselo, métalo a la perrera y lléveselo al lugar correspondiente. Sí, No podemos. hay un protocolo, y eso quedó muy claro con las explicaciones que dio el OIJ sobre la detención de la presidenta ejecutiva de la Caja del Seguro Social hace algunos días. Se Sí. siguió el protocolo. De no haberse seguido, pues se estaría violentando el principio de igualdad, estaríamos ante una grosera eh, discriminación respecto de todas las personas que son detenidas. A ella no se debe tratar ni mejor ni peor que cualquier persona que esté en las mismas circunstancias. No, y creo que también se rompió el récord de trasladarse de Pérez de León a San José en tiempo récord, ¿verdad? Porque son cosas que también está dentro de lo normal o no normal, ¿verdad? Pero bueno, siempre se hace todo un circo de todas estas cosas y la gente debe respetar que no la puedo traer en limusina, porque al final, como decís vos, aunque ella no es culpable, viene todo un proceso, y ahí siempre tiene que dársele, llámese presidente de la caja, o llámese el dueño de la panadería, o llámese el que barre las calles, ¿verdad? Todos Sí, somos iguales. no, y el director del OIJ explicó muy bien que parte de este protocolo tiene que ver incluso con la seguridad de la persona que es transportada. Uh -huh. Sí, porque usted Eso, lo eso acaba, no, o sea, no están inventando el agua tibia, eso no salió de la noche a la mañana, son protocolos incluso eh, que se utilizan internacionalmente. Más bien aquí no, son un poco más laxos. Si usted ve como llevan a los reos, incluso en la sala de juicio, en lugares como Estados Unidos, van esposados de manos y pies y en unas circunstancias diferentes a las de los reos de acá. Aquí más bien en eso son un poco más laxos. no, y nosotros los ticos en particular, ¿verdad? Nos gusta el circo, ¿verdad? Usted agarra a un delincuente y el barrio quiere matarlo, quiere despedazarlo, quiere lincharlo en el momento. Entonces, Y no, precisamente por eso existe ese protocolo. sí. Don Luis, nos quedan 4 minutos, ya se nos fue vamos a tener que ir la otra semana otra vez siguiendo con los temas porque se nos quedaron algunos artículos y algunas cuestiones, pero Sí, en estos 4 minutos vuelva a instruir a nuestra audiencia sobre el tema, sobre el artículo y nos das tu teléfono también. sí. Eh, la importancia de este principio, como indiqué al inicio, es que se debe respetar nuestra, o sea, nos debemos considerar inocentes hasta que se pruebe lo contrario. Y esto tiene relación con otra serie de principios, principalmente lo que tiene que ver con la libertad. No se nos puede, de acuerdo con el artículo 39, también está el artículo 41 de la Constitución Política, y hay más, eh, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, hay normas también en la normativa de la ONU. No se nos puede privar de libertad si no hay un indicio comprobado de haber cometido un delito. Entonces, todo esto se tiene que analizar en conjunto. Y esos principios rigen para todos los seres humanos que viven en este país. No es para los ricos, ni para los pobres, ni para clase media, es para todos. No es para eh, las personas que tienen poder, las personas importantes, las personas con dinero, no, es para todos. Entonces, debemos, en lugar de cuestionar este sistema, eh, este Estado de Derecho que tenemos, más bien deberíamos fortalecerlo, porque
Si decidimos no fortalecerlo, puede ser, como se dice popularmente, soga para nuestro propio pescuezo. Todos nosotros o algún familiar de nosotros, algún ser querido podría estar en circunstancias de ser privado de libertad justa o injustamente. Aun cuando sea justamente, se le deben respetar todos sus derechos. No, aquí no existen las lacras de la sociedad ni nada por el estilo. Lo que existen son personas que cometieron un error y que ese error puede ser considerado delito. Y todos, repito, todas sus garantías fundamentales las mantiene. Y en caso de ser condenado, en caso de que exista una sentencia condenatoria dictada por un juez de la República, por un tribunal de la República, se le deben respetar todos sus derechos, porque lo único que perdió con una resolución que ordena una pena de cárcel es su libertad. Todo lo demás lo mantiene. Su dignidad queda intacta. Incluso puede también votar, por eso se abren centros de votación en las prisiones. No se le puede torturar. Desgraciadamente hay cosas que quedan fuera del alcance de las posibilidades del país. Las cárceles, aunque no sean tan malas, repito, como en Latinoamérica, son situaciones en que las personas privadas de libertad a veces están en condiciones inhumanas. Esto más bien hay que tratar de solucionarlo. Y paralelamente a esto, evitar que aquí hay errores, a veces horrores de la vigilancia penitenciaria, evitar que metan celulares, evitar que metan armas, evitar que metan drogas, pero, repito, esto ya está en manos de una institución del Poder Ejecutivo que a veces, considero excepcionalmente por temas de corrupción, u otras veces por temas de falta de presupuesto, no tienen a las cárceles en la mejor condición, y el sistema de vigilancia y seguridad a veces no tiene la posibilidad de evitar que se introduzcan esta serie de cosas. Incluso la introducción de un arma podría perjudicar incluso a los mismos privados de libertad. Entonces son cosas que se deben solucionar, pero no se pueden solucionar eliminando garantías. Ese es el mensaje principal. Don Luis, un placer. La otra semana nos ponemos en contacto para seguir instruyendo a toda nuestra audiencia y a toda la gente que nos ve a nivel nacional. Gusto saludarlo y tenga un bonito miércoles, don Luis. Igualmente, muchas gracias. Bueno, gracias. Buenas tardes. Nos vemos. Bueno, de parte de su servidor Marlon Méndez, el agradecimiento. Quedan en compañía de nuestros patrocinadores. Hasta mañana, si Dios lo permite, a partir de las 11 de la mañana. Buenas noticias, nos pavimentan la calle Doña Luisa y por esta razón el mes de noviembre, oiga bien, el restaurante Doña Luisa estará abierto solamente de jueves a domingo. Aquí en Doña Luisa le esperamos para que puedas pasar increíble con los tuyos.